100.1 La Paz y 100.0 Cochabamba. La radio es monumental. Conectados con el pulso de La Paz y Cochabamba. La Ventana. Información, criterio y buena música. De lunes a viernes a las 16 horas. Bien, estamos de retorno. Vamos a conversar con Manuel Morales. Él es analista político, investigador. Le voy a dar las buenas tardes. Estamos conectados a través del Zoom. Querido Manuel, buenas tardes. Qué gusto de tenerte en línea. ¿Cómo has visto y cómo estás viendo la carrera de las subnacionales hacia el 22 de marzo? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. En verdad que estamos un poquito asombrados porque se mantienen esas tendencias de dispersión al voto. Tú preguntas a cualquier ciudadano y verdaderamente no sabe cuántos son los candidatos inscritos para alcalde o para gobernador. Esta dispersión tiene que ver con graves falencias del sistema político y uno de los principales problemas que estamos observando Manuelito, es que no va a haber... Manuelito, no has prendido tu cámara. Te estamos escuchando, pero no te estamos viendo. Perfecto. A ver. Ahora sí. Disculpas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, suele suceder hasta en las mejores familias, dicen, ¿no? Adelante, por favor. Decías que los electores no tienen idea, porque es tal cantidad de postulantes que hay para las alcaldías, para las gobernaciones, que difícil es visualizarlos, focalizarlos y decir, bueno, voy a votar por esto o por esto otro. Eso decías. Sí, ese es un primer tema, ¿no? Un segundo aspecto es que no existe una estructura de partido político con una presencia a nivel nacional. En las anteriores elecciones, donde ganó Rodrigo Paz, había un partido fuerte que era Libre, que fue a la segunda vuelta, con una estructura nacional, y ganó en las principales capitales del departamento. Esto te lleva a hacer pensar que Libre podía haber buscado evitar este triunfo en las ciudades capitales, pero no ha sucedido así. Se ha fraccionado, está yendo Libre por un lado, está yendo el PRI por un lado, está yendo Demócratas por otro lado, y en el Partido Demócrata Cristiano ha sucedido otro fenómeno que va en la misma dirección. El Partido Demócrata Cristiano ganó, llevó a Rodrigo Paz a la presidencia, pero ahora ha aparecido, aparte de los candidatos del PDC que están muy debilitados, muy desconocidos, ha aparecido otra organización política que se llama Patria, impulsada desde el gobierno por Rodrigo Paz, en un intento también de alianza con, en algunos lugares con Unidad Nacional, en otros no. También ha ingresado un partido que estaba muerto, que se llamaba el MIR, en una alianza que tampoco está logrando aterrizar con candidaturas fuertes. Y tiene Sedman Lara que está yendo por el otro lado. Fíjate, Lorena, que de manera muy llamativa se encuentra, sobre todo en Cochabamba, una alianza que se llama Unidad por el Pueblo, Unidad de los Pueblos, que ha logrado unificar a candidatos evistas, exarcistas y androniquistas. Esta alianza está logrando una articulación, por ejemplo, en torno a un candidato, el señor Loza, ex senador, que está yendo por Cochabamba a la gobernación con posibilidades de ser el nuevo gobernador. Así es. Y se han sumado a esta alianza, se han unificado evistas de gente del MAS y gente de Andrónico Rodríguez. Entonces, mientras el resto de los partidos políticos se están dividiendo, fragmentando, por el lado del masismo se están unificando y vamos a ver qué es lo que pasa en términos de votación. Y este bloque todavía de gente que es afín a Evo Morales logra una votación significativa, sobre todo en municipios rurales, y luego vamos a ver la dispersión de los otros candidatos en las ciudades, sobre todo en los municipios más grandes, que nos van a dar una mixtura donde probablemente vamos a tener alcaldes sin el control de los consejos municipales y probablemente vamos a tener una segunda vuelta a nivel de toda la elección de gobernadores, lo que sería algo muy significativo en la historia política del país. Manuelito,
¿dónde está tu micrófono? Perdón que insiste en esto, pero es que a rato se te escucha un poquito más fuerte que otros momentos. Ahí tal vez puedes estar un poquito más cerca del micrófono mismo para poder escucharte bien, porque es muy importante lo que nos estás diciendo, es decir, entender que el movimiento al socialismo, seguidores de Evo, seguidores de Arce, seguidores de Andrónico Rodríguez, podrían tomar fuerza. ¿Cómo nos ha ido en las anteriores subnacionales? Eso va a ser importante, querido Manuel, porque son más de 100 municipios, me parece, los que ha ganado el movimiento al socialismo en aquel entonces. Ahora parecería que podría retomar fuerzas. ¿Cómo ves tú la correlación de fuerzas en el tablero político nacional? Bueno, en realidad el movimiento al socialismo en las anteriores elecciones subnacionales ganó más de 200 municipios. Era hegemónico en prácticamente todos los municipios rurales, excepto en las capitales del departamento. Y en aquellas capitales del departamento donde ganó la oposición, esta oposición, conforme fueron avanzando las gestiones de los municipios, perdieron fuerza al grado de que no ha habido ningún municipio seriamente que sea opositor o contestatario al gobierno de Luis Arce. Lo mismo en el tema de las gobernaciones, excepto lo de Santa Cruz, que terminó con su gobernador encarcelado. Entonces, ahora las posibilidades de fragmentación del voto son demasiado grandes. No existen candidatos que te estén planteando, este es mi candidato a gobernador, este es mi candidato a la ciudad del Alto, este es mi candidato a la ciudad de La Paz, este es mi candidato a Viacha, a Palca o a Patacamaya, y todos juntos somos un equipo que va a pelear por este programa para sacar al departamento de La Paz o de Santa Cruz o del Beni adelante. No existe ni dentro de los mismos partidos políticos una articulación entre sus candidatos a gobernadores y alcaldes. Por lo tanto, esta situación nos va a generar un caos administrativo en función de cómo vayan ganando, y todavía no estamos haciendo un análisis de la cuestión económica y financiera de los municipios y las gobernaciones, que en un año de crisis, de decrecimiento, vamos a tener una reducción de los presupuestos, lo que va a generar una mayor crisis en cuanto al cumplimiento de las promesas que se están haciendo. ¿Qué te dice la encuesta que ha salido el jueves pasado en Unitel, donde es llamativo, ¿no? Tenemos en la Alcaldía de La Paz, por ejemplo, que va punteando para la Alcaldía de La Paz César Dockweiler, alejado ya de lo que significa las alas masistas, ¿no es cierto?, que estaría punteando para la Alcaldía de La Paz. ¿Qué te dice eso? Es todavía prematura esa encuesta, pero te da ya cierta jerarquía, ¿no? Dockweiler, Waldo Albarracín son dos candidatos absolutamente antagónicos. Dockweiler ha sido un candidato del MAS, ha hecho los teleféricos, y pese a su reivindicación de haber roto con el movimiento al socialismo, los últimos días de campaña le van a hacer recuerdo de las facturas que debe deberle todavía al movimiento al socialismo. Waldo Albarracín tiene una estructura interesante porque te presenta a Fabián Yassi y a Casimira Lema como tres candidatos articulados bajo un mismo programa, bajo una misma bandera. Incluyéndolo a Andrés Gómez, ¿no? Que va a la gobernación, incluyéndolo a Andrés Gómez, ¿no? Sí, por supuesto que sí, pero desde mi punto de vista me gustaría, por ejemplo, ver a Andrés Gómez junto con estos tres candidatos, o sea, ser el cuarto, lo que le daría un poco más de solvencia al mismo voto ciudadano, ¿no? Pero si no están articulados, también hay dificultades. Yo te recuerdo que en estas elecciones lo que se haga en la gobernación puede ser cualitativamente diferente a lo que se ha hecho hasta ahora y puede beneficiar a los municipios. Es decir, tiene que haber un acuerdo, una articulación. Se ha hablado de las mancomunidades en algún momento, pero es vital que el gobernador piense lo mismo que los alcaldes y que trabajen en una misma dirección. Esto para beneficiar a los departamentos, a las regiones. ¿Te imaginas si nuevamente caeríamos en el hecho de que un gobernador tiene ciertos intereses de grupo? Los alcaldes están buscando consolidarse territorialmente y enfrentarse entre municipios.
por tema de impuestos o de determinados servicios. Esto es un caos, o sea, no merecemos los ciudadanos que los partidos políticos nos lleven a esta situación. Lo ideal es que exista un proyecto por la región que sea compartido entre gobernadores y alcaldes y que juntos peleen, pues, en un momento de alta crisis económica, por incrementar recursos, por hacer realidad incluso el pacto fiscal y el famoso 50-50, que aparentemente todavía este año no va a funcionar y que probablemente va a tener muchas dificultades, tal como lo está señalando, por ejemplo, algunas autoridades del gobierno. El propio Rodrigo Paz, ¿no? Sí, que ha adelantado que el 50-50 lo va a ver al finalizar su gestión en 2030. Eso es una situación bastante preocupante. El otro tema que viene como un plus es el hecho de que el gobierno está tomando varios decretos supremos y seriamente está reduciendo los ingresos tributarios y de la aduana. Se está cada vez más dictaminando arancel cero para ciertas importaciones. Hay un perdonazo tributario en marcha que todavía no es ley, pero que leyéndolo significa que el Estado va a suprimir ingresos importantes y esos ingresos se coparticipan con los municipios y las gobernaciones. Entonces, puede que la reducción impositiva vaya a ser este año muy significativa, más que en ninguna época, por los decretos supremos que se han ido asumiendo, y por lo tanto, esta situación va a repercutir en que los municipios, las gobernaciones y las universidades, con la reducción, además del IDH por la venta del gas, que ahora es mínima este año, vamos a tener una aguda crisis financiera de los niveles subnacionales. Entonces, no comprendo cómo gobiernos fraccionados, legislativos y ejecutivos, municipales y departamentales fraccionados, sin capacidad de gestión, con bajos recursos económicos, ¿cómo van a poder ofertar mejores servicios frente a múltiples necesidades? ¿Qué municipios tendrían el músculo político, el músculo económico para generar sus propios recursos, Manuel? Básicamente, el municipio estrella en Bolivia es el municipio de Santa Cruz de la Sierra, que reúne todas las condiciones, es decir, tiene ingresos propios, tiene población, tiene una inversión en infraestructura bastante interesante. Claro, también ha tenido muchos problemas de corrupción, ¿no? Desde ítems fantasmas y demás, pero es un municipio que tiene la suficiente musculatura para hacer realidad lo que se prometa y si se hace una buena gestión, eso va a funcionar. Luego, detrás de ellos está el Alto, la ciudad de La Paz, Cochabamba y los municipios que son periferias de estas grandes urbes, que es bien interesante que hay una centralización. Estamos hablando de Sacaba, Quillacollo, estamos hablando de Viacha, estamos hablando, por ejemplo, en Santa Cruz de Montero, Guarnes. Estos municipios que están pegados a las grandes capitales sí les va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque tienen recursos económicos, tienen poblaciones intermedias, pero además tienen vecindad con los municipios. De tal manera, te voy a poner el ejemplo de la ciudad de La Paz. En muchos servicios de salud, por ejemplo, vienen gente de Viacha hasta el hospital de clínicas, ¿no? Viene gente de Palca o de Mecapaca. Lo que pasa es que no tienen servicios de salud importantes también en sus poblaciones, en sus ciudades intermedias. Entonces, esa deficiencia también hay, que esto debería ver la gobernación, por supuesto, ¿no? Claro, pero acuden a los servicios que lo tienen en las ciudades. Metrópolis. Claro. Claro, y eso les ayuda, ¿no? Porque si bien no tienen que hacer grandes inversiones. Se dice que, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, estos barrios periféricos que son vecinos de otros municipios se benefician con, por ejemplo, el servicio de aseo, se benefician con el recojo de basura, porque los límites tampoco son tan exactos. Muchos niños de estos municipios acuden y reciben la mochila, por ejemplo, educativa o el desayuno escolar en unidades educativas de otro municipio, que por lo general es la ciudad de La Paz. Entonces, este conglomerado es bueno, es positivo,
Y por eso sería interesante que las fórmulas vayan unificando espacios geográficos, espacios territoriales. La metropolización es una ventaja estratégica. ¿Por qué Te no se permite quiere la metropolización en ciertas autoridades? Manuel, yo sé que te he tocado un punto importante, por eso te lo pregunto. ¿Ah? Es un tema de corrupción, Lorena, yo te lo puedo garantizar, ¿no? En este momento lo que sabemos es que los municipios vecinos a la ciudad de La Paz, por ejemplo, hacen que pagar impuestos sean más baratos en los municipios y le hacen competencia al municipio de La Paz. Claro. Por ejemplo, en el tema de automóviles, placas, todo eso, ¿no? La gente prefiere emplacarse en Palca, paga menos impuestos y le juega deshonestamente a la ciudad de La Paz. Esos pequeños intereses mezquinos no le benefician a Palca, no le benefician a La Paz y nos postergan como región. El fraccionamiento nos lleva a la inviabilidad municipal y eso la gente tiene que entenderlo. Ir divididos, no concentrar el voto, va a permitir que en algunos municipios de 11 concejales existan 3 por un lado, 3 por el otro lado, 2 por aquí, 1 por allá, y eso es nefasto para la administración municipal, porque hemos aprendido que se necesita tener, si bien control, fiscalización, por supuesto, pero se necesita tener sentido común en la aprobación de algunas normas municipales y pechar también porque el Ejecutivo haga obras, ¿no? Y para eso no puedes tener, pues, opositores a cada paso, en cada circunstancia. Entonces, creo que la corrupción, el fraccionamiento nos está haciendo inviables a todo el país y esto va a repercutir también a nivel de las gobernaciones. Es decir, este proceso de elecciones subnacionales, en vez de ser una oportunidad para salir de la crisis, es una oportunidad que probablemente nos va a llevar a un mayor estancamiento. A ver, dentro del eje, hablando dentro del eje, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, 2 departamentos han sufrido unas hecatombes en sus gobernaciones. Me estoy refiriendo a La Paz, porque no se sabe qué hace el gobernador Santos Quispe, por un lado, no se sabe qué obras ha hecho, no se sabe en qué ha avanzado el departamento de La Paz, y por otro lado tiene Santa Cruz, ¿no es cierto?, con todos estos altibajos políticos. Camacho elegido gobernador, luego encarcelado, vuelve a los años y bueno, en estos meses no puede hacer lo que seguramente tenía planeado cuando fue elegido gobernador. Complicado para La Paz y Santa Cruz en ese marco. Cochabamba se salva por la gestión del alcalde Manfred Reyes Villa. No sé en qué habrá avanzado Cochabamba con su gobernador. ¿Cómo ves esta situación? Sí, ese es el tema central que estamos viendo, y es que las gobernaciones básicamente se dedican a hacer carreteras y hacer algunas inversiones en salud y educación. Es decir, son presupuestos amarrados, hay competencias que no se ha podido mover. Necesitaríamos que los candidatos y a las autoridades electas hagan una mesa de trabajo para ir a la primera modificación de la Constitución Política del Estado, que es abrir el régimen competencial en Bolivia. Es decir, que exista una propuesta a través de la cual podamos, a través de un referéndum, modificar las competencias, porque las competencias son terriblemente centralistas, le otorgan al nivel central la disposición de más del 80% de los recursos, pero además en temas no solamente impositivos, sino en temas de gestión, prácticamente todo pasa por el nivel central. Entonces, este acuerdo, este compromiso no se puede dar, no se lo puede trabajar si hay una dispersión tan profunda de candidatos, de partidos políticos, de agrupaciones ciudadanas que lo único que van a hacer es velar por sus propios intereses. Esta puede ser una oportunidad de oro que la podamos perder ahora, y si seguimos con el esquema centralista, resulta que, y si se posterga lo del 50-50, resulta que el gobierno central se queda con el 75% de todos los recursos que maneja el Estado, un 20% va a los municipios y un 5% se distribuye en gobernaciones y universidades.
Nos Y si esto se preguntaremos, vuelve de- perdón, entre paréntesis, Manuelito, y de esto tú sabes, porque yo sé que tú sabes, y nos preguntaremos con cuánto se queda el Ministerio de la Presidencia. Bueno, el Ministerio de la Presidencia, bajo el mismo modelo que se sigue reproduciendo, prácticamente se queda con uno de los presupuestos más grandes, junto al del Ministerio de Gobierno, y básicamente luego vienen salud y educación, ¿no? Esa ha sido la proporción en la que se ha manejado. Entonces, no tiene sentido gobernar el país desde el Palacio de Gobierno, y esto además revela este hecho que alguna vez comentamos, ¿no? Que en el nivel central no se comparte el poder, ¿no? No hay redistribución del poder. Y eso que lo hemos visto en la pelea entre Evo y Arce, y ahora la vemos entre Rodrigo y Edman Lara, cuidado con que se traslade al terreno económico, donde el nivel central no quiera compartir recursos con las regiones, y sigamos con el modelo que dice ser autonómico, que dice ser descentralizado, pero donde el nivel central se lleva la torta más grande, y lo que se hace es desde el Palacio asignar recursos, y las regiones lo que han terminado es subordinadas a este mecanismo que sigue siendo un mecanismo previo a la misma Asamblea Constituyente y a las esperanzas de las regiones que tienen anhelos autonomistas y que me parecen de lo más justo, sobre todo en ámbitos de descentralización. En algún momento de la campaña presidencial se ha escuchado que Bolivia debería dirigirse nomás a la federalización del Estado. ¿Qué dices de esto, querido Manuel, si ni siquiera hemos profundizado las autonomías, o qué piensas tú? Sí, si no se supera esta visión de que el nivel central no comparte los recursos y el poder, todo lo que se haga va a ser estéril, Lorena. Si el nivel central manifiesta la predisposición a compartir, vas a darte cuenta que van a poder generarse las nuevas alianzas como hubo en el pasado para darle gobernabilidad. Vas a darte cuenta que el Parlamento va a empezar a funcionar porque las diferentes bancadas se van a sentir partícipes de la construcción del país, y vas a darte cuenta que las regiones van a dejar de sospechar del centralismo del gobierno central, porque van a haber frutos, van a haber recursos. A eso se le llama una profunda revolución, ¿no? Que puede ser federal, puede ser autonómica, pero que tiene que ver con el cambio de actitudes. Desde el nivel central compartimos recursos, las regiones nos ayudan a generar más recursos, pero ellos también administran sus recursos. Yo soy capaz de darle su lugar, su poder a las bancadas opositoras o semiopositoras. Soy capaz de decirle, hermano Edman Lara, nos abonaremos, finalmente hemos ganado, somos un mismo proyecto, lo que nos separa son idioteces, hagamos juntos esto, ten tu espacio de poder, pero construyamos patria. Parece que eso se lo está perdiendo, y más bien eso que te acabo de mencionar parecería que va a ser uno de los principales obstáculos que va a inviabilizar todo este proceso de elecciones subnacionales y el proceso de construcción del 50-50. Esa misma pequeñez, esa misma miopía fue pues la que le llevó a Arce a donde está hoy día en la cárcel, porque finalmente no compartió el poder con Evo Morales, que era su amigo, el fundador de su proyecto político. Se enfrascaron en una champaguerra, el Parlamento no aprobó leyes, Bueno, nunca llegaron los créditos. pero también Evo Morales quería manejar desde el Chapare a Bolivia entera, ¿no? También, querido Manuel, eso también Sí, está establecido, ¿no? yo creo que sí. Pero ojalá que no caigamos en Decisión. esto, ¿no? Estas discusiones, en realidad por el país, ¿no? Entiendo la posición de Rodrigo Paz. No la comprendo bien, la posición de Edman Lara, si vas a corregir algo, porque en la Constitución, ¿qué dice, no? Dice que Edman Lara, o el vicepresidente específicamente, no personaliza, dice que Edman Lara dice que el vicepresidente debería coadyuvar, ayudar al presidente en las tareas que se determinen en el gobierno, cosa que me parece que Edman Lara no está haciendo. Hay más precisiones, te cuento, en la Constitución. Dice que el vicepresidente participa de las reuniones de gabinete. Entonces hay que invitarlo, ¿no? Si no vaya es su problema.
dice que ayuda a la generación de políticas públicas. Entonces, tiene que ayudar. No es decirle vas a participar, sino tiene que ayudar. Luego señala que es el articulador entre el Ejecutivo y el Legislativo. Tampoco lo está cumpliendo. También dice la Constitución que el vicepresidente es un articulador con los niveles subnacionales. Fíjate qué delicado el tema. Es decir, Edman Lara debería tener la capacidad y las funciones de poder hablar con los diferentes municipios, las gobernaciones. Bueno, ahora le han cortado todo eso, pero la Constitución es bien amplia respecto a las labores del vicepresidente y ahí tenemos un obstáculo, ahí tenemos un nudo, ahí tenemos una grieta, le puedes llamar como quieras, pero ese problema va a impedir que exista una buena coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que es lo que a nosotros finalmente nos interesa. Que exista, ¿no? Que exista. Claro, por supuesto. Manuel, ¿cuándo volvemos a tomarle el pulso a las subnacionales? Yo creo que recién ha empezado la campaña, es decir, hace una semana, no, antes no. Vamos a tener todavía nosotros candidatos aquí. De pronto podemos hacer una mesa, una trilogía para conversar con los candidatos, porque hay candidatos que los ves muy coherentes, pero hay candidatos también que están soñando y pensando en otras cosas. ¿Cómo la ves? Sí, por supuesto, ¿no? Sería interesante hacer un panel, sobre todo con preguntas muy pertinentes respecto a sus reales capacidades. Antes que preguntarle a un candidato qué ofreces, yo le preguntaría de dónde vas a sacar los recursos, cómo lo vas a financiar. Antes de ofrecer, claro. Claro, antes, claro. ¿No? Contame, a ver, ¿quieres hacer un tren, no? ¿Te vas a prestar? ¿Qué vas a hacer? Claro, puedes hacer teleféricos, trenes, lo que quieras, pero si no tienes la plata no puedes hacer nada. Así es, y además ponerle sobre el tapete cuál es el presupuesto, por ejemplo, departamental. Cada vez se está reduciendo más, ¿no? Ha habido un año que el Departamento de La Paz tenía 611 millones de ingresos de bolivianos, ¿no? El año pasado ha sido menos, este año probablemente vamos a estar rascando los 490, 500 millones de bolivianos, y con eso no puedes hacer desde la gobernación nada. Además ya estás comprometido, ya tienes proyectos carreteros financiados y tienes que poner plata ahí, ya tienes hospitales que también tienes que meterle plata. Entonces te van a quedar 5 millones de bolivianos. Sean realistas los candidatos, prometan lo que puedan, no lo que deseen. Bueno, Elito, te voy a llamar la próxima semana a ver si le tomamos el pulso a los subnacionales otra vez, bueno, y el pulso a la política en Bolivia. ¿Cómo vamos? Un cariñoso abrazo. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, nosotros de esta manera hemos llegado al final de la presente edición. Nos vemos mañana a las 4 en punto. Buenas tardes. Permiso.